Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver números racionales. Como veremos, comenzamos con figuras, como para recordar un poco sobre años anteriores. Y dicen que tengan que observar las siguientes figuras y responder las preguntas. ¿Qué fracción de la torta se comieron en la fiesta? O sea que tienen que poner qué fracción de esta representación, que digamos es la torta, qué fracción falta, y tienen que poner simplemente la fracción. Acá también lo mismo, qué fracción de bolitas es de color verde. Del total de las bolitas poner la fracción que representan a las que son de color verde. Qué fracción del patio se embaldosó de color rojo. Obviamente ustedes pinten del color que puedan y acá pongan el color con el que pintaron. Pero lo que dice entonces es que fracción representa las baldosas pintadas. Bien, en base a ese ejercicio les dice que en los casos anteriores consideramos a la fracción como parte del todo. ¿Por qué parte del todo? Porque acá sí estaríamos representando tal vez con todo el dibujo un entero, ¿sí? Y ponemos una fracción representante al entero. Pero en este caso hay 8 bolitas y hay que poner que serían 8 enteros. Pero hay que poner una fracción que represente a las 8 bolitas. Entonces, las 8 bolitas sería el todo. Acá tenemos un patio con muchas baldosas, ¿sí? Por lo cual, el todo representaría todas las baldosas de todo ese patio. Por eso, dice que representamos a la fracción y la consideramos como parte del todo. Para esto, se coloca en el denominador, o sea, abajo, la parte en que se divide el todo. Y en el numerador, arriba, las partes que se seleccionan. Por ejemplo, 2 tercios. 2 es el numerador, la parte de arriba. Número de partes que se toman. Y 3 es el denominador. Número de partes en que se divide el todo. Es decir, tenemos el todo y dice que lo dividimos en 3 partes y de esas 3 partes se toman 2. ¿Sí? Esos son 2 tercios. Si fueran como las bolitas, digamos, pintadas, significa que hay 2 bolitas de 3 pintadas. ¿Sí? Bien. En base a eso, les pide que calculen cuántos son los siguientes. Los 5 octavos de 40 alumnos de un curso. Los 7 novenos de 180 caballos de un establo. Los 4 séptimos de una deuda de 140. Los 2 tercios de un campo de 96 hectáreas. Acá, la idea es que ustedes vean cómo pueden hacer esta cuenta. ¿Qué cuenta deberían hacer para calcular esto? ¿Sí? Lo que pueden hacer para guiarse son dibujos. ¿Sí? En el primero, por ejemplo, que es el más tal vez sencillo para que se guíen, piensen que son 40 alumnos, como dice acá, y repartieron, recuerden, numerador, número de partes que se toman, denominador, número de partes en que se divide el todo. Con esto que estamos diciendo acá, pueden resolver esto. Entonces, hagan de cuenta que son 40 alumnos, dije, y formaron 8 grupos para hacer un trabajo práctico. Entonces, en base a eso, guíense y vean qué cuentas tienen que hacer para cada uno de estos. Obviamente todos se resuelven de la misma manera. Después, acá empieza con fracciones equivalentes. Dicen, observen el siguiente grupo de fracciones.
le doy una serie de fracciones y se encierren con un círculo del mismo color a las que representan la misma cantidad. Expliquen cómo los reconocen. Ustedes, esta también sería una actividad que yo les daría en la escuela, sencilla, digamos, para que ustedes, en base a los conceptos anteriores, conocimientos previos, puedan resolver. Pero acá tienen la explicación igualmente. O sea que si leen esta parte de acá, también pueden resolverlo de acá, porque habla de fracciones equivalentes. ¿Y qué dice acá? Las fracciones, 1/2, 2/4 y 4/8, representan la misma cantidad, es decir, son equivalentes. Si en una fracción multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente a la original. Simplificar una fracción es dividir el número y el denominador por un mismo número, para obtener otra fracción equivalente más sencilla. Y por último, una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Si yo tengo una fracción, vamos a poner 4/5, y quiero amplificarla, o sea, buscar una fracción equivalente pero más grande, lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Por ejemplo, multiplicamos por 3, arriba y abajo, entonces tengo al número 12 décimos. Después, si quiero, a esta misma la multiplico por otro número, o a esta misma la multiplico por otro número, ¿sí? A esta, por ejemplo, la multiplico por 5. Entonces me queda 60/50. No. Acá hay un error. Fíjense cómo me di cuenta del error. ¿Por qué motivo? Porque si yo le saco los 0 a estos, me queda 6/5 y era 4/5. Entonces el error radicó ¿en qué? En esta multiplicación de acá. Es 15. Entonces eso es lo que yo a veces le digo a ustedes, que revisen las tareas antes de entregarlas para justamente no cometer errores, o si los cometieron los puedan encontrar al simplemente verlos. Entonces estaba bien acá el 60, pero acá 15 por 5 son 75, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo puedo asegurar que esto es lo mismo aunque son 3 fracciones diferentes? Por dos motivos. Si yo hago la división, 4 dividido 5, ¿cómo se hacía? Cuando es un número más chico tengo que poner 0, y agrego un 0. Y después, 5 por ¿cuánto me da? 40. 5 por 8, 40. Y si hago 12 dividido 15, también 12 es más chico que 15, entonces 0, y agrego un 0. 15 por ¿cuánto me da o me acerco a 120? Se supone que tiene que ser por 8 porque tienen que ser iguales. 15 por 8. 8 por 5, 40, me llevo 4. 8 y 4, 12, justo. Entonces 0. Y lo mismo pasa con el 60 dividido el 75. 0, y agrego un 0. 75 por ¿cuánto me da o me acerco a 600? Se supone, como dijimos recién, tiene que ser 8 porque si no estaría mal. 8 por 5, 40, me llevo 4. 8 por 7 son 56 y 4, 60. Exactamente 8. Por lo cual, fíjense que todas las fracciones me dieron 0,8. ¿Sí? Por lo tanto, esto significa que de esta manera es una de las formas de expresar de diferente forma al mismo número, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué me da el mismo número? Porque cuando yo multiplico arriba y abajo por un mismo número,
que lo mismo que estaría haciendo así, ya que la multiplicación en la fracción es derecho, ¿sí? Este número en realidad representa 1. ¿Por qué representa 1? Porque la raya de la fracción es una división. Y siempre que divida dos números iguales, me da 1, ¿sí? Entonces no importa el número que yo ponga acá, siempre que sea el mismo número, eso va a representar a 1. Y cuando yo multiplico a un número por 1, me da el mismo número. Entonces es por eso que el valor numérico no cambia, pero la fracción sí. Entonces de esa manera tenemos fracciones equivalentes. Dijimos multiplicando, o si yo por ejemplo tengo 42 sobre 80, puedo pasar a una fracción equivalente más sencilla simplificando. Por ejemplo, dividiendo. Divido por 2. Divido por 2. Entonces, de 42 me da 21. Y de 80 me da 40. Ahí ya no puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque el 21 es múltiplo de 3 y de 7. Sin embargo, el 40 no es múltiplo ni de 3 ni de 7. ¿Sí? Sin embargo, si hubiera puesto otro número, vamos a poner acá, en vez de 40, en vez de 80, vamos a poner 120. Si yo ponía 120 acá, lo divido por 2, me da 60. Y ahí sí, 60 es múltiplo de 3 también. Entonces puedo seguir simplificando al dividir por 3 arriba y abajo. Divido por 3, entonces me queda 7 y acá me quedaría 20. Y ahí ya tampoco puedo simplificar más porque es más chico. Entonces, de acá tenemos que sacar que esto y esto es amplificación. Esto es simplificación. ¿Qué más? Todo esto, o sea, amplificación y simplificación, todo es fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. Y las fracciones irreducibles, que habla lo último, son aquellas que ya no se pueden simplificar más. Por lo tanto, tanto el 4/5 como el 7/20, que no se pueden simplificar más, estas son las fracciones irreducibles. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está diciendo en pocas palabras esta parte de fracciones equivalentes. Obtengo fracciones equivalentes multiplicando arriba y abajo por el mismo número o dividiendo arriba y abajo por el mismo número. A una se la llama amplificar, la otra simplificar, todo para fracciones equivalentes, y la fracción irreducible es cuando ya no puedo simplificar más. ¿Sí? En base a eso, con eso y con lo que vimos de cómo pasé a número decimal en ese lado, pueden hacer esta actividad. Y obviamente con eso y lo visto anteriormente, también tienen estas otras actividades para hacer. Después viene porcentaje. Dice, completen la siguiente oración. De los 35 alumnos que somos, 10 faltaron porque la lluvia les impidió salir de su casa. La fracción de alumnos ausentes es... Acá tienen que poner simplemente la fracción, o sea, es similar al punto 1, digamos, que tenían con los dibujos, pero esta vez en palabras.
y ustedes tienen que poner qué fracción representa. Con eso completan acá. De las 300 personas que provienen del nuevo, que probaron el nuevo jabón, 177 dijeron que la ropa les quedó más blanca. La fracción de personas que quedó satisfecha con el jabón es de... y ahí ponen la fracción. Y la última dice, de cada 100 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, 13 tienen más de 65 años. La fracción de habitantes con más de 65 años en esa ciudad es, y ahí ponen la fracción, que esta en realidad ya tienen el resultado, porque si siguen leyendo van a encontrar que dice que es 13 sobre 100. ¿Por qué? Porque acá dice que en el último de los casos anteriores, o sea este, el denominador de la fracción que queda es 100. En estos casos decimos también que el 13, y si no saben lo que es, acá dice se lee 13%, ¿sí?, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tienen más de 65 años. Esta fracción, esta forma de expresar la fracción se llama porcentaje. Es decir, que lo que me está diciendo ahí es que la última es 13 sobre 100, y si yo tengo un 100 acá abajo, es lo mismo que decir 13%. Es decir, que yo tenga lo que tenga acá, si yo acá tengo un 100, y no me importa qué tengo acá, qué número sea, 1, 2, 3, 20, 50, 100, 1000, eso significa ese número en porcentaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que ustedes necesitan tener un 100 para tener un porcentaje. O sea, no me sirve tener un 10 acá abajo. Si yo tengo un 10, así como vimos recién lo de fracciones equivalentes, debo amplificar de manera de tener, ¿qué cosa? Un 100, ¿sí? Solo me sirve la del 100 para porcentaje. Entonces, si tengo un 10, multiplico para obtener un 100. ¿Por qué lo tengo que multiplicar al 10 para obtener un 100? Por 10. Y si lo hago abajo, obviamente lo tengo que hacer arriba. Entonces, esto pasa para acá y es un 70%. ¿Sí? Por lo cual, siempre tengo que tener un 100 para que esto sea porcentaje. ¿Sí? En base a eso, tienen este cuadrito para completar. Obviamente les di el primero como ejemplo, pero los otros 4 los tienen que completar ustedes. El primero, por ejemplo, dice: el 36% de los hogares usa instalaciones inseguras o combustibles riesgosos para cocinar. Entonces, en porcentaje, tienen que poner el porcentaje, que es el 36%. Y en la fracción que representa el 36%, que es 36 sobre 100. Después, si quieren, las pueden simplificar o no, pero si no la simplifican, siempre tiene que estar la del 100 acá, ya que es el 36%, 36 sobre 100 representa eso. Después en esta tienen que completar el número con el porcentaje, pero les está dando como dato justamente el porcentaje. O sea que acá completan fácil, y después acá tienen que poner la fracción que representa este porcentaje. Después acá le da 9 de cada 20 animales de un establo son machos. Obviamente tienen que poner la fracción, pero recuerden que si no tiene el 100, tienen que buscar el 100 para después buscar el porcentaje. Y así van completando toda la tabla. Después de eso, tienen que calcular los porcentajes. Dice: expresen los porcentajes como fracción y calculen. O sea que este porcentaje lo tienen que expresar en fracción. Como dije, la fracción, para que sea porcentaje, sí o sí tiene que tener un 100 ahí abajo. Y fíjense que una vez que lo expresen como fracción, va a terminar quedando como los primeros ejercicios que tenían acá de los alumnos y de los caballos. O sea que con esto de acá, que dijimos que el numerador es el número de partes que tomo y el denominador es el número de partes en que se divide el todo,
con eso que les dije acá del ejemplo de los alumnos y que hagan de cuenta que hicieron 8 grupos, ustedes pueden resolver esto de porcentaje, ¿sí? Y después una situación problemática para ver si pueden aplicar lo de porcentaje recién aprendido en algo que puede pasar en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, dice José compró un departamento y pagó el 20% al momento de la entrega. Y el saldo que tiene un recargo del 25% en 50 cuotas iguales. Si con la entrega pagó 24.000 pesos, ¿cuál era el precio del departamento sin el recargo? ¿Cuánto pagó en cuotas? En cada cuota. Entonces, ahí ustedes tienen que pensar que obviamente esto es algo que les puede pasar a futuro cuando ustedes comiencen a comprar con tarjeta de crédito, ¿sí? Hay cosas que si la compran en efectivo le vale una cosa y si la compran en cuotas con la tarjeta de crédito le ponen un recargo, o sea, le aumentan. Bueno, después acá les habla un poco de fracciones decimales y les dice que las fracciones decimales son todas las que tengan múltiplos potencias de 10. Potencias, no múltiplos, porque el 20 es múltiplo de 10 y no va. 10 serían décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos y así potencias de 10. En base a esto, después les pide que unan con flechas con la que corresponda la división. Y acá les vuelvo a recordar cómo pasar una fracción a número decimal. Y es dividiendo siempre el numerador por el denominador. Y les da unos ejemplos de cómo se dividen y les surge esto otro. Hay divisiones que me dan resto 0 porque se terminan, como ven acá, pero hay divisiones que no se terminan porque, por ejemplo, 9 por 2 es 18, al 20 sobran 2, entonces vuelvo a agregar un 0, 9 por 2 18, al 20 otra vez sobran 2, y así siempre me va a sobrar, por lo tanto continúa y no tiene fin. A esas que no tienen fin, al número le ponemos un arquito arriba y lo llamamos fracciones periódicas. Este otro también, por ejemplo, el 8 se repite infinitas veces, entonces al 8 solo, no al 0 ni al 1, al 8 solo le ponemos un arquito y entonces son fracciones periódicas, que eso justamente lo explica acá. Que dice, cuando se puede terminar una división, llegado a un resto 0, se dice que la expresión decimal es exacta. A este tipo corresponden también las fracciones en las que el numerador es múltiplo del denominador. La expresión decimal de estas últimas es un número entero. Es decir, que los números enteros también se consideran decimales exactos. Y lo que está diciendo ahí es que si yo tengo, por ejemplo, 25 quintos, cuando hago la división, 25 dividido 5, me está dando un número entero, ¿sí? Por lo cual, eso también es una decimal exacto, porque si me da resto 0, es un decimal exacto. Después dice, cuando los restos se repiten indefinidamente sin anularse, se dice que la expresión decimal es periódica. En estos casos, el periodo, que son las cifras decimales que se repiten indefinidamente en el cociente, se señalan con un arquito, que es lo que les dije en estas últimas dos. 0,2 con el arquito porque se repite indefinidamente y 0,18 con el arquito porque se repite indefinidamente. Bien, en base a eso tienen esta actividad en la cual primero tienen que expresar las fracciones en número decimal y luego decir cuáles son exactas y cuáles son periódicas. Y después esta otra actividad en la que hay que unir con flechas las fracciones de arriba con los números de abajo, ¿sí? Después acá les sigue hablando expresiones fraccionarias con números decimales, cómo se leen. El número 1,32 se lee 32 centésimos, un entero 32 centésimos, y para expresarlo en una fracción lo podemos pasar así. 1,32 es 132 sobre 100. Bien,
¿Cómo es que paso de esta manera acá? Acá me explica, tanto para las fracciones periódicas como para las fracciones exactas. Dice, para pasar un número decimal exacto o decimal periódico a una fracción. Empezamos con las periódicas. Para pasar de un número periódico a una fracción se procede de la siguiente manera. En el numerador se pone el número completo sin la coma y se le resta la parte que no es periódica. Y en el denominador se pone tantos 9 como números periódicos haya y tantos ceros como números no periódicos haya detrás de la coma. Bien, y ahí les da una serie de ejemplos. Vamos a poner otros acá. Es decir, si yo tengo 3,43 con el 3 periódico, lo que me está diciendo ahí es lo siguiente. Arriba pongo el número completo sin la coma, o sea, 343. Pero le tengo que restar la parte que no es periódica, o sea, lo que no está debajo del arquito. Entonces acá le voy a restar este 34, ¿sí? Que no estaba debajo del arquito. Entonces, después abajo tengo que poner tantos 9 como números periódicos haya. Entonces, números periódicos tengo uno solo, pongo un solo 9. Y tantos ceros como números detrás de la coma haya que no sean periódicos. En este caso, hay un solo número detrás de la coma que no es periódico, por lo tanto, un solo 0. ¿Sí? De acá, entonces, esto sería 343 menos 34. Si fueran 33 me sobran 10, me van a sobrar 9. 309 sobre 90. Después uno, si quiere y puede, lo puede simplificar. Así reduce la cuenta. Pero fíjense, ahí tiene el arquito solo el 3. Hagamos de cuenta que es el mismo número, ¿sí? Pero en este caso el arquito lo tiene el 4 y el 3, ¿sí? Obviamente el arquito lo puede tener solamente la parte decimal. No lo puede tener nunca el número entero. Entonces en este caso sería, empezamos igual, 343, pero al restar, en este caso, la parte no periódica, solo tengo que restar el 3, que es la parte entera. ¿Sí? Luego tengo que poner tantos 9 como números periódicos tengo. Tengo dos números periódicos en este caso, que son el 4 y el 3, por lo tanto, 2 9. Y tantos ceros como números detrás de la coma haya que no sean periódicos. En este caso, no hay nada detrás de la coma que no sean periódicos, por lo tanto, no va ningún cero. Entonces ahí hago la cuenta, 343 menos 3, 340 sobre 99. Fíjense cómo cambió por tener uno o dos números periódicos, ¿sí? Y ahí les da otros ejemplos más como para que vean. Y después dice, para pasar un número decimal exacto sería a una fracción, se procede de la siguiente manera. En el numerador se pone el número completo sin la coma y en el denominador va siempre un 1 seguido de tantos ceros como número detrás de la coma haya. Bien, ahí lo que le está diciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que ese mismo número es exacto. Entonces, en vez de tener un arquito como los otros diciéndome que es periódico, no tiene nada, significa que es exacto. Ahí lo que me está diciendo es lo siguiente. Pongo el número completo sin la coma arriba. O sea, comienzo prácticamente igual. Nada más que acá no resto nada. Y abajo siempre va un 1 seguido de tantos ceros como número detrás de la coma haya. Tengo dos números detrás de la coma, van dos ceros, ¿sí? Por eso es que 1,32 terminó siendo 132 centésimos. 0,7
son 7 décimos, 0,79 son 79 centésimos y 0,123 son 123 milésimos. Igual acá también tenemos otros ejemplos más, pero entonces es porque acá va número completo sin la coma y abajo siempre va un 1 seguido de tantos ceros como número detrás de la coma haya. Eso para los exactos. En base a eso tiene estos ejercicios en el cual tienen que poner el número decimal como fracción y luego dice simplificar hasta llegar a una expresión irreducible. Recuerden que lo de irreducible lo vimos cuando vimos lo de fracciones equivalentes, ¿sí? Bien. Después trabajo con números decimales, o sea, en vez de trabajar con fracciones, trabajamos con números decimales, cómo se suman los números decimales, cómo se restan, multiplican o dividen, ejemplos, y en base a esos ejemplos, luego ustedes tienen que hacer estas cuentas. Fíjense que para la suma y la resta, lo importante es ubicar bien los números enteros que tenga y luego acomodamos. Y si uno tiene más decimales que el otro, ¿qué hacemos? Le agregamos 0 para que queden todos iguales y después simplemente sumamos. Para la resta es lo mismo, tengo que ver que la parte entera coincida y después los decimales obviamente coincidir. Y después empezamos a restar como una resta común y corriente. 9 menos 5, 4 y así. Si hay que pedirle al compañero, se le pide. En la multiplicación lo hacemos por un número entero. Entonces multiplicamos y si tenemos dos números detrás de la coma, en el resultado tiene que haber dos números detrás de la coma. Ahora bien, si multiplicamos por otro número decimal, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, 3,32 por 6,5. Hago 5 por 2, 10. Me llevo una. 5 por 3, 15 y una 16. Me llevo una. 5 por 3, 15 y una 16. Dejamos un lugar. 6 por 2 son 12. Me llevo una. 6 por 3, 18 y una 19. Me llevo una. 18 y una 19. Y ahora sumamos. 0. 6 y 2 son 8. 6 y 9 son 15. Me llevo una. 9, 10, 11. Me llevo una. 2. Y acá, en vez de poner solamente dos lugares, como acá tengo dos lugares y acá tengo uno más, tengo que poner tres lugares detrás de la coma, ¿sí? Es decir, en la multiplicación se suman los lugares de ambos decimales para poner la coma en el resultado. En el caso de la división, por ejemplo, acá dice 9,14 dividido 36,56. ¿Qué es lo que se hizo? Si tiene la misma cantidad de decimales, ¿sí?, que uno con el otro, lo podemos transformar en número entero, quitándole la coma, ya que tiene la misma cantidad de decimales. Entonces sería 914 dividido 3656. Y de esa manera empezamos la división común y corriente. 914 más chico que 3656, 0, agrego un 0 y después multiplico para ir haciendo la división, ¿sí? Por lo cual, lo que tienen que ver es los números de decimales que tengo detrás de la coma y que sean iguales. Obviamente, si no son iguales, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, 45,90 dividido 30,715, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tenga la misma cantidad de decimales? Agregarle un 0 al que me falta. Es decir, acá tengo 3 decimales, le agregamos un 0 acá y ahí ya tengo 3 decimales.
Y de esa manera eliminamos la coma y entonces ponemos 45.900 dividido 30.175. Y hacen esa división, ¿sí? Obviamente, si lo hacen por 1, yo les recomiendo que hagan multiplicaciones y resten. Es decir, no, esto por esto, después le pido al compañero, me llevo, me traigo, no. Para mí eso es más complicado, más engorroso. Sin embargo, 1 por 30.175 y después le restamos. O sea, a esto le restamos 30.175. Entonces ahí, esto va a quedar en 8, esto queda en 10, quedan 9 y esto queda en 10. Quedan 5, 2, 7, 5, 1. Y después, ahí sí, como es más chico, ponemos la coma, agregamos un 0 y seguimos la división, ¿sí? Pero entonces, multipliquen para buscar el número por el cual me acerco o quedo lo más cerca posible, o me da igual, y después resto, ¿sí? De esa manera simplifico la división. Bien. Después vienen las operaciones con fracciones. Suma, resta, los casos con denominadores iguales. Acá les explica, si tienen el mismo denominador, directamente sumamos o restamos lo de arriba. Y acá les da un ejemplo. Denominadores iguales, 2 tercios más 3 más 7 tercios. Quedan tercios y directamente sumo lo de arriba, 2 más 7, 9. Si es resta es lo mismo. Denominadores iguales, 4 quintos menos 1 quinto, quedan quintos, y 4 menos 1, 3. Ahora después el segundo caso es cuando los denominadores son distintos y divisibles. Significa que uno lo puedo dividir por el otro, pero no los dos, ¿sí? Eso pasa cuando uno es múltiplo del otro. Entonces, en ese caso, si yo puedo hacer esta división que dice b dividido d, me da un resultado, significa que la b es más grande y por eso la b es el denominador en común. Después, ¿qué voy a hacer? Divido por el primero y el resultado lo multiplico. Divido por el segundo y el resultado lo multiplico. Por ejemplo, acá tenemos 6 quintos y 7 quinceavos. Puedo hacer 15 dividido 5 que me da 3, por lo tanto el 15 es mi divisor en común. Entonces 15 dividido 5 es 3. 3 por 6 es 18. 15 dividido 15 es 1. Por 7 es 7. Y 18 más 7 es 25 quinceavos. Que si quiero lo puedo simplificar. Acá, por ejemplo, tengo 9 cuartos menos 7 octavos. El 8 se puede dividir por el 4. Entonces el 8 es el divisor en común. 8 dividido 4 es 2. Por 9, 18. Menos 8 dividido 8, 1. Por 7, 7. 18 menos 7, 11 octavos. De esa manera hago si los divisores son divisibles. Distintos pero divisibles. Y el tercer caso y último es cuando los denominadores son distintos y no divisibles. Es decir, que en este caso no puedo hacer ni b dividido b ni d dividido b porque no me da un resultado exacto ni resto 0, ¿sí? En ese caso lo más conveniente es multiplicar ambos divisores, ambos denominadores. Entonces el resultado de la multiplicación lo pongo acá y luego, al igual que en el segundo caso, divido y el resultado lo multiplico, divido y el resultado lo multiplico. Por ejemplo, 5 y 3 no están en una misma tabla, entonces no puedo dividir a ninguno por el otro. El denominador común sería el 15. 15 dividido 5 es 3 por 6, 18, más 15 dividido 3, 5 por 2, 10. Entonces 18 más 10 es 28 quinceavos. Acá el 7 medios y el menos 6 séptimos. El 2 y el 7 no están en la misma tabla, entonces 2 por 7 es 14. 14 dividido 2 es 7, por 7, 49, menos 14 dividido 7 es 2,
por 6, 12. 49 menos 12, 37 catorceavos. Estos son los tres casos y la forma tradicional en que se resolvió siempre suma y resta de fracciones. Pero con lo de fracciones equivalentes que vimos, podemos pasar tanto el segundo caso como el tercer caso al primero, que era el más sencillo porque como eran iguales directamente sumaba o restaba lo de arriba. ¿Cómo puedo hacer eso? De la siguiente manera. Siempre lo importante, vamos a usar las mismas fracciones, es saber cuál es el denominador. Eso es lo importante. Entonces, fíjense la primera fracción. 6 quintos más 7 quinceavos. Y me dio 25 15. 6 quintos más 7 quinceavos. Como el denominador común es el 15, esta fracción ya tiene el 15. La dejo igual. Pero esta fracción necesito que tenga el 15 acá abajo. ¿Qué hago? La multiplico por 3. Y si lo hago abajo, también lo hago arriba. Entonces 5 por 3, 15. Y 6 por 3, 18. De esa manera los dos quedan con 15. Entonces directamente sumo lo de arriba. Y 18 más 7, 25, quinceavos. Me quedó exactamente igual. ¿Sí? Y lo mismo con la resta. 9 cuartos menos 7 octavos me había dado 11 octavos. Como sé que el denominador común es el 8, esta fracción la dejo igual y a esta busco que tenga un 8. Multiplico por 2, arriba y abajo, entonces me quedan 18 octavos. Al ser los 2 octavos, directamente resto lo de arriba y me quedó 11 octavos. Y en el caso 3, también lo importante siempre es el denominador. Entonces, 6 quintos más 2 tercios, el múltiplo entre los dos es 15. Entonces, acá necesito multiplicarlo por 3 para tener un 15. 5 por 3, 15. 6 por 3, 18. 18 quinceavos es equivalente a esta. Más, necesito un 15 por 5, arriba y abajo. 10 quinceavos es equivalente. Entonces, 18 más 10, 28 quinceavos. Después, acá 7 medios menos 6 séptimos. El múltiplo entre los dos es 14. Denominador común es 14. Los dos quiero que sean 14. Entonces, para obtener un 14 acá, por 7. Y por 7 acá arriba es 49. Para obtener un 14 acá es por 2. Y por 2 arriba es 12. 49 menos 12, 37 catorceavos. Entonces, con fracciones equivalentes pueden pasar del segundo y tercer caso al primero, que es el más sencillo. Ahí ustedes eligen si hacerlo de esta forma tradicional o hacerlo de esta forma con fracciones equivalentes. En el caso de la multiplicación, es más sencillo que nada porque la multiplicación se resuelve derecho. Entonces es el denominador por el denominador, A por C, y denominador por denominador, B por D. Directamente multiplico derecho. 2 por 5, 10. 3 por 4, 12. 6 por 9, 54. 7 por 8, 56. Lo que no dice acá es que puedo simplificar en la multiplicación si quiero antes de resolver. Por ejemplo, vamos a hacer la segunda. 6 séptimos por 9 octavos. ¿Sí? Ahí tenemos y dijimos que 6 por 9 es 54, 7 por 8, 56. A esa fracción la puedo simplificar dividiéndola por 2. Divido por 2 me da 27 y abajo 28. Ya ahí ya no puedo simplificar más, o sí. Vemos. El 27, ¿en qué tabla está? Está en la tabla del 3, porque 3 por 9 es 27. O sea que 27 es múltiplo de 3 nomás, y de 9. El 28 es múltiplo de 2, de 7, ¿sí? De 14. No tienen nada más en común, no puedo simplificar más. Bien, eso lo simplifiqué después de hacer la cuenta. Pero si quiero, puedo simplificar antes, sabiendo que la multiplicación se resuelve derecho, ¿sí?
si yo quiero simplificar antes de resolver, simplifico cruzado. Entonces ahí tengo que ver qué puedo simplificar de acá. El 7 y el 9 no lo puedo simplificar porque el 7 no está en la tabla del 9 ni el 9 en la tabla del 7. Pero el 6 con el 8 sí lo puedo simplificar porque ambos están en la tabla del 2. Entonces, divido por 2 y me queda 3 acá y 4 acá. Entonces, de esa manera, una vez que simplifiqué, multiplico derecho igual que siempre, y 3 por 9 me da 27, y 7 por 4 me da 28. Justamente el mismo número que al simplificar después. Entonces ustedes pueden elegir si simplificar después de hacer la cuenta o simplificar antes de hacer la cuenta. ¿Para qué les sirve simplificar? Si simplemente tienen que hacer suma, resta, multiplicación y división, no les estaría sirviendo de nada. Pero cuando vean cálculos combinados, les conviene simplificar porque si no cada cuenta se va a ir agrandando más y se va a hacer después más difícil y más engorroso. En el caso de la división se puede resolver de forma cruzada, pero en vez de dividir, está multiplicando igual. ¿Por qué? Porque siempre que yo resuelvo una división, como les dije, 25 dividido 5, ¿qué fue lo que hice? Busco un número que al multiplicarlo por 5 me dé o me acerque a 25. 5 por 5, estoy multiplicando. 5 por 5 es 25, al 25 0. Entonces yo para resolver una división, en realidad estoy multiplicando. Por lo tanto, la división se resuelve cruzado y multiplico. A por D y va arriba, B por C y va abajo. O, si yo quiero, a la división la puedo transformar en una multiplicación, ya que se hace derecho y parece más sencillo. ¿Cómo? Solamente dando vuelta el de atrás, ¿sí? Es decir, A sobre B queda igual, pero C sobre D queda al revés, D sobre C. Y hago derecho, porque ya pasó a ser multiplicación, y es A por D y B por C. Y si vemos, es lo mismo. A por D, B por C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 3 cuartos dividido 6 quintos es 3 por 5, 15. Va arriba, 4 por 6, 24. 6 novenos dividido 4 quintos es 6 por 5, 30. 9 por 4, 36. Acá no hay nada simplificado tampoco. Y acá está hecho de otra manera este mismo. Fíjense, 15, 24 me dio 3 cuartos dividido 6 quintos. Dijimos, si doy vuelta al de atrás, 5 sextos. Pasa a ser una multiplicación. Multiplico derecho, 3 por 5, 15. 4 por 6, 24. 15, 24, igual que me dio acá. Ahora, al igual que simplifiqué la multiplicación, puedo simplificar la división. ¿Sí? Ahora, si lo hago de esta manera, sabemos y recordamos que se multiplicaba cruzado. Entonces esto es 6 por 5, 30 sobre 9 por 4, 36. ¿Sí? Ahora, si quiero simplificar antes o después, eso lo elijo yo. Simplifico después, divido por 3 me da 10, divido por 3 me da 12, divido por 2 me da 6, divido por 2 me da 5. 5 sextos. O sea que los pude dividir por 6 directamente. Acá, ¿cómo se hace? Veo que yo puedo, como se hace cruzado, puedo simplificar derecho. Entonces puedo simplificar el 6 con el 4 dividiéndolo por 2. Me queda un 2 acá y me queda un 3 acá. Pero también puedo simplificar a la fracción en sí sola. Que en este caso estaría pudiendo simplificar el 3 con el 9. ¿Sí? Pero si no se simplifica solamente derecho. El 9 y el 5 no puedo. Pero la fracción sola también la puedo simplificar. Y en este caso me quedaría un 1 y acá un 3. Entonces de esa manera, cuando voy a resolver después, 1 por 5 es 5 y 3 por 2
es 6. Y me queda el mismo 5 sextos, ¿sí? En base a eso tienen toda esta serie de ejercicios con sumas, restas, multiplicación y división, ¿sí? Y luego vamos a ver lo de operaciones combinadas, o sea, cálculos combinados, que acá directamente les muestra dos ejemplos y luego ejercicios. ¿Por qué? Porque lo importante de un cálculo combinado, como siempre decimos, es separar en términos, y una vez que separamos en términos, ir resolviendo cada término por separado. O sea, no puedo juntar nada de un término con el otro porque para eso justamente lo separo en términos. ¿Qué me separa los términos? La suma y la resta, que obviamente no estén entre paréntesis. En este caso, separé en términos la suma, entonces resuelvo primero el paréntesis, denominado común 14. Si lo hago por fracción equivalente, multiplico por 2 y multiplico por 2 me da 6. 6 más 2 es 8. 8 catorceavos lo puedo simplificar, 4 séptimos. Y un cuarto por 4 séptimos, puedo simplificar el 4 con el 4. Me queda 1 y 1. 1 por 1, 1. 1 por 7, 7. Más 5 séptimos. De esa manera tengo los dos iguales. Entonces me quedan 6 séptimos. Y esta otra tengo 1 hasta el menos, 2 hasta el más, 3 hasta el igual. Cuando tengo números decimales lo tengo que pasar a fracción. Luego lo del paréntesis lo hago. 1/3 por 6. Primero la resta, no. Primero la multiplicación, porque como acá la resta y la suma separan los términos, dentro del paréntesis pasaría lo mismo. Entonces 1/3 por 6. Simplifico el 3 con el 6. Me queda un 1. Acá me queda un 2. O sea, es 2 por 1, 2. 6 tercios es lo mismo que 2, en realidad. Entonces, 2 menos 2 es 0. Si no, lo hicimos con fracciones y también me dio 0 igual. Ya que 6 menos 6 es 0 y 0 dividido cualquier número es 0. Esto lo pasé, dijimos, a fracción. Y esta lo puedo pasar a decimal o directamente, como la división y la raya de la fracción es exactamente lo mismo, pongo 4 quintos en vez de haber puesto 8 décimos como puse acá. Pero si no, lo paso a número decimal, luego a fracción, y después termino 3 décimos menos 0 son 3 décimos, más 8 décimos, al ser los 2 décimos, 3 más 8, 11, y ahí tenemos, ¿sí? Entonces, en base a los cálculos combinados, acá tienen una serie de ejercicios, y por último, lo que sería el trabajo práctico o evaluación sobre los temas vistos, ¿sí? O sea que esto es un repaso o un resumen de todo lo que se vio de números racionales. Y con eso terminamos esa unidad y nos quedaría ver solamente la unidad luego de polígonos, que esa va a ser en la próxima clase. Hasta luego.